contenidos desconocidos, escrito hace más de 500 años por un autor anónimo y en un idioma incomprensible conocido como voiniches. Asimismo, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos, incluyendo destacados especialistas mundiales e incluso espías de la CIA. No obstante, ninguno de ellos ha conseguido descifrar hasta ahora ni una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha desconcertado a historiadores y criptógrafos desde el descubrimiento de este códice en el siglo XX, lo que ha convertido a dicho manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Precisamente nuestro siguiente invitado empezó a estudiar el manuscrito Voynich en el año 2000 y durante todos estos años siempre ha sostenido que su autoría corresponde a la de Ramon Llull, un auténtico sabio cuyo trabajo abarcó la filosofía, la religión, la ciencia y la mística, convirtiéndose en una de las figuras más avanzadas en el campo espiritual, teológico y literario de la Edad Media. Pero, ¿qué pruebas ha descubierto nuestro siguiente invitado que demostrarían que el autor del manuscrito Voynich es Ramon Llull? ¿Qué tipo de signos astrológicos vinculados al cuerpo humano ha descubierto en dicho manuscrito y que estarían escritos por el propio Ramon Llull de su puño y letra? ¿Qué es la Ars Combinatoria, conocida como la máquina de pensar? ¿Cómo está presente el ADN humano en este manuscrito del siglo XIV? ¿Es cierto que Ramon Llull se refirió a la existencia de posibles civilizaciones en el interior de la Tierra? ¿Cuál fue la finalidad del manuscrito Voynich? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz, periodista, crítico literario, chef de cocina, escritor y autor de El manuscrito Voynich, de la editorial Océano Ámbar. Querido Mario Pérez Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido. Y encantado de estar aquí, poder estar aquí contigo. Mario, tú vienes trabajando con el manuscrito Voynich un montón de años. Sí. Yo trabajo en muchas cosas, pero el manuscrito es algo que de una manera constante he mantenido viva la llama, y es un poco como un trabajo que lo dejas y lo vuelves a coger, como el pintor de un cuadro cuando lo va dejando durante años y va dando pequeñas pinceladas hasta conseguir lo que quiere. Vamos a hablar de un manuscrito que ha estado pasado por las manos de infinidad de criptógrafos, sí, bueno, pero ahora aquí hay resultados, hay al fin y al cabo algo que parecía que estaba ahí y que no acababa de ver, porque yo pensaba que era de Ramon Llull, tenía la intuición y todos los datos nos llevaban a él por ser el principal inspirador de otros posteriores alquimistas y otros posteriores pensadores como John Dee o Giordano Bruno o incluso Rodolfo II de Prusia, y entonces, bueno, me centraba sobre los peces, me centraba sobre los signos astrológicos y no lo veía hasta que veo en el centro de Piscis la palabra marzo. Es más, hasta que sueño con la balanza y leo la palabra octubre en mis sueños. Si me levanto, miro el manuscrito y veo la balanza y en catalán escrito octubre. Eso es como un sueño premonitorio. Es un sueño premonitorio que seguramente me quedó en el subconsciente al estar observando una y otra vez el manuscrito, pero que estaba ahí. Tu retina retuvo toda la imagen y el inconsciente lo retuvo y trabajó. Salió otra vez del sueño. Entonces empecé a revisar y empecé a ver que en los signos astrológicos, por ejemplo en Piscis, aparecía marzo. Después volví a ver 3 veces el signo de abril. Y claro, aquí no es una colección de todos los signos astrológicos, sino que son 9 meses. 9 meses que pertenecen a un trabajo. Ese es el trabajo de fabricar y parir una criatura. Entonces el único que no aparece como signo astrológico es Géminis, que aparece como basons, que en catalán quiere decir gemelos. Después aparece el de la Verge, que es el agosto, y precisamente marcada la fecha del 15 de agosto, que es el día de la Inmaculada Concepción. Y bueno, ¿dónde te lleva todo ello, Mario? Todo eso, vamos a un diccionario elaborado por Ramon Llull con letra y puño de él, y empezó a hacer las comparativas entre su grafología y la grafología que aparece en el manuscrito. Veo que son iguales y entonces hacemos un dossier, empezamos a trabajar en un dossier en el cual, digamos, estoy desarrollando todo. Digo estamos porque a veces mi hija también me ayuda, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, empiezo a hacer las comparativas y veo que es la misma grafología que la de Ramon Llull. Por lo tanto, pertenece
pertenece a la misma época, es la misma grafología, las palabras son las que en principio tenían que estar. La misma grafología. Sí, es la misma. O sea, tú lo tienes claro que en el siglo XIII... hay un dossier elaborado. Siglo XIII, siglo XIV, Ramón Llull escribió... Pero la cosa no se limita ahí porque hay más elementos que nos llevan a él, como el tipo de dibujo que él hace, y hacemos las comparativas entre sus dibujos, los personajes, la época, la manera en que van vestidos, digamos que llevan sus gorritos. ¿Ves? Aquí tenemos Libra, sí, aquí tenemos Octubre. ¿Estos dibujos son de él? Estos son dibujos. Son dibujos de él. Son del manuscrito Voynich, bueno, en que es como una circular, es como una espiral que va como indicando algo, ¿no? Sí. Es la vida, el sansara, es la rueda del sansara. Mujeres, esas mujeres no serán diablesas, ¿no? Porque parece que tienen como las orejas muy puntiagudas. Estas que me enseñabas ahora que parecía que estaban embarazadas o en un estado de gestación muy... Están en un estado de gestación porque han sido concebidas, han sido receptoras de un ADN procedente de las plantas. Esta es mi teoría. Un ADN procedentes de las plantas. O sea, se han concebido una especie de mezcla entre un ser humano y una planta. ¿Cuál es aquí la teoría? La teoría es que pues hablaremos de su firma y cómo él firmaba, y la página 116 que la tengo traducida, y tengo traducida la palabra Piscis y cómo funcionan. Y bueno. No son diablesas, son mujeres, ¿no? Son mujeres, sí. Con una diadema en la cabeza, ¿no? Quizás sobre el mismo cabello está trabajado, digamos, el tipo de trenza. Ramón Llull nació en el siglo XIII en Palma de Mallorca, en la corte del rey de Aragón, y Llull se dedicó a llevar una vida mundana, disfrutando de lujos, con gran ostentación, por ejemplo, de todo lo que hacía, y teniendo amoríos con doncellas, incluso adulterios declarados. Sin embargo, a la edad de 30 años experimentó una transformación y un vuelco trascendental tras asegurar haber tenido diferentes visiones de Cristo. ¿Quién era Ramón Llull, Mario? ¿Quién era inicialmente? ¿Cómo se convirtió? ¿Acabó siendo sacerdote? ¿Quién era? Bueno, él tiene una familia, tiene 2 hijos con su esposa, pero había sido trovador, y el tipo de trovador cortesano que escribía, digamos, algunas canciones psicalípticas, eróticas y un poco desmadradas. Y en París frecuentaba algunos prostíbulos, y entonces, bueno, mantenía relaciones con muchas mujeres de una manera constante. Y entonces es ahí cuando comienza el problema, que a él se le aparece Jesucristo en varias ocasiones. Y se le aparece de pie cuando está en la cama después de haber pecado, entre comillas, pecado varias veces, y de manera constante se le aparece la figura de Cristo. Entonces hay algo que ya le empieza a llamar el arrepentimiento, ¿no? Y entonces en una iglesia, en una ocasión, en París también, intenta conquistar, me parece que es en Notre Dame, intenta conquistar a una dama que es una dama casada, porque antiguamente las iglesias no solamente servían para rezar, sino para encuentros entre caballeros y damas que se hacían gestos, trabajaban con el abanico, con una flor, con un signo, y las señoras tenían que estar acompañadas siempre por su doncella, y en el caso de que no fueran con el marido. Y entonces él parece ser que le enviaba cartas y flores a una mujer casada, y la mujer le dijo: vamos a un rincón de la iglesia que te voy a enseñar algo. En el rincón de la iglesia la mujer se abrió su chaqueta, el hombre esperaba otra cosa, y entonces al abrir su chaqueta le enseñó su pecho, y su pecho parecía que estaba carcomido por una enfermedad. Y entonces eso le hizo un gran efecto a él y le hizo cambiar su vida, buscar el arquetipo que tenía que ser el original, pero que debía de hacer. El arrepentimiento, los placeres de la carne, etcétera, y eso lo llevó a abrazar la fe religiosa. Se hizo franciscano, primero dejó bien la situación a su familia, a sus hijos, y a su mujer, que les destinó una parte de su fortuna porque era gente muy adinerada, y otra la dedicó pues a darla a los franciscanos, donde él ingresa y continúa trabajando con su labor, que su labor es una labor de iluminación, digamos la fe, pero siempre conectada con la inteligencia. O sea que de alguna manera se hizo cura, se hizo franciscano, se hizo fraile, cura, ¿no? Claro, se retira de la vida mundana y se hace fraile. Y aquí, pues, cuando él intenta conquistar a los sarracenos y hablarles de la fe católica, siempre que va con ellos se ríen de los mitos, digamos, de la Iglesia Católica, de los dogmas de la Iglesia Católica, que serían que Cristo fue concebido sin relación sexual y sin utilización de semen humano. Eso a él, por lo visto, le llama mucho la atención por la cuestión del pecado, por lo que él mismo ha vivido, y entonces dice que va a ser un libro que será escrito en una lengua, nueva lengua, que ponga en contacto los elementos celestiales con los elementos terrenales. Él dijo que iba a hacer un libro. Sí, en el libro de la Sagrada Concepción lo dijo.
está escrito que iba a ser el mejor libro jamás escrito que pusiera en contacto los elementos terrenales con los celestiales y viniera a comprobar de que la Sagrada Concepción podía ser posible. ¿Y esta señora de verdad te estaba padeciendo aquello o fue una visión que él tuvo? No, eso es real. Cartujos de París escribieron un texto que está publicado en la editorial Olañeta de Mallorca. Es curioso que en una propia iglesia una mujer atractiva desde el punto de vista exterior se le insinuara y le dijera te voy a enseñar algo. Y bueno, él lo tomaba como una insinuación. Lo que ella le está enseñando es otra cosa. Lo que ella le quiere enseñar es lo que en realidad es. O sea, que él está tomando la vida de una manera superficial, ¿no? Únicamente viendo la carne de la gente, ¿no? A eso voy, que a lo mejor fue una visión de enseñanza, como si el de arriba le estuviera diciendo estás por este camino y esto se pudre. Tú te vas a podrir si sigues por este camino, porque está claro que donde le llevó después su vida a ser misionero, a ser un estudiante y un teólogo importantísimo, a ser poeta, a ser un franciscano que... Él es médico y lingüista. Él pone las bases de la gramática alemana y pone las bases de la gramática catalana, pero intenta volver a Babel, cuando las personas hablábamos todas un lenguaje y nos entendíamos. Y como es de origen hebreo, porque sus padres eran hebreos, también escribe en hebreo, escribe en árabe, y en la montaña de Randa monta una escuela de idiomas y de traductores para que las obras no se pierdan y para poder estudiar. Ten en cuenta que es médico y además como médico él pone las bases de lo que sería la anestesia general, que aún se utiliza, preparado a través de plantas. Es la misma anestesia general que se continúa utilizando ahora en los hospitales. O sea, es médico y un gran médico, alquimista, esoterista. Hay un libro de él que está ahora... lo había visto yo en los Estados Unidos, que está en subasta, que es el libro de los antiguos esoterismos, y está escrito por Ramón Llull. Entonces él es un investigador, es un estudioso. Este hombre se vuelve franciscano, vive con los franciscanos, viaja, ¿no? Sí, pone las bases también de los templarios. Viaja a Tierra Santa a luchar contra los saracenos, ¿no? Viaja varias veces a Tierra Santa. No es que vaya a luchar, él va un poco con el clavel en la mano y entonces va a intentar convencerlos de que tienen una religión equivocada. Llega a tener algunas visiones de que hay elementos de Mahoma que a él no le gustan, y así lo hace saber, y claro, eso pues no le causa ninguna gracia a que él vaya a Túnez o a Argelia o sitios así, y en uno de sus últimos viajes casi lo dilapidan a pedradas, ¿no? Y luego, bueno, las burlas sobre la religión católica, ¿no? ¿Él cómo muere, Mario? Él muere en Palma de Mallorca, pero unos días antes es apedreado. Cuando se decía que Jaime I, el Conquistador, había sido el rey del mundo, el rey de la corona de Cataluña y de Aragón, pues él era rey espiritual. Pero claro, esa figura de rey espiritual no le hace mucha gracia al Papa. Entonces él tiene un sirviente que es de origen también musulmán. Curioso, ¿no? Y este sirviente parece que le suministra un veneno. Y antes de llegar a Tierra Santa, de llegar a... Bueno, cuando llega de hecho al templo de Salomón, donde están los templarios le dan un antídoto para salvarle la vida. Claro, de esto se acusa al Papa de Roma, pero tengamos en cuenta que quien se lo da es su sirviente, que es musulmán. Cuando acaba el manuscrito, que es una de las partes que yo he estado así, aparte de las comparativas, de sus dibujos y los dibujos de él, hay muy interesante la parte final, la página 116. Aquí tenemos la firma de él, Signa Min Ramón Llull. Sig Min Ramón Llull, que firma. Entonces, al final del manuscrito nosotros encontramos la frase que dice alabado, que eran las alabanzas que le hacía a la Virgen, y hacía alabanzas a Cristo y alabanzas a Dios antes de comenzar un capítulo y al final. Entonces, en el manuscrito Voynich dice en catalán, alabadas las sombras, y no qualsevol, no cualquiera, abrirá min grimoris. No cualquiera abrirá mis grimorios. Pero la palabra mim en árabe quiere decir algo así como la palabra om. Crea una paz a la hora de decirlo. Cuando comienza y cuando continúa, intenta crear una paz para que sea indeleble aquello, para que no afecten otras fuerzas a lo que está diciendo. Es una especie de protección. Esto aparece al final en la página de 116, donde volvemos a encontrar palabras, digamos, en catalán. Yo he estado trabajando también sobre algunas de estas palabras, pero lo más importante es la comprobación ya
Bueno, aquí tengo un dossier con 11 pruebas de que Ramón Llull es el autor del manuscrito, que son pruebas científicas. Tú ya tienes claro que este libro es de Ramón Llull y que ha querido explicar algo con sus dibujos, con sus gráficos, quiere dar a entender algo de su vida, de lo que vivió, cómo cambió esa tesitura social y cómo se trasladó de ser un laico a ser un religioso. Pero ahí desde luego hay un mensaje en toda esa obra, tiene que haber un mensaje porque si no, no se entiende. Si él avisa que va a escribir un libro con un lenguaje que nadie va a entender inicialmente, ¿tú crees que algún día...? Yo creo que es un mensaje lanzado en una botella, es un mensaje al futuro, es un mensaje para que alguien lo abra. Yo me siento muy satisfecho porque he abierto parte del mensaje. Y tanto. Pero no deja de ser un poco jalofriante el final del texto en el que él nos habla de las sombras y nos habla de los grimorios y no parece muy conforme con lo que acaba de hacer, porque quizás él se basa en distintos elementos y algunos de estos elementos es intentar jugar a ser Dios. Él habla de experimentos para crear vida humana sí. de forma artificial. Sí, así es. Hay incluso un texto en hebreo que está en la Biblioteca Nacional de París en el cual vemos aparecer un hombre y una mujer, la circulación sanguínea, la figura de Cristo y sobre la figura de Cristo los distintos signos zodiacales. Con lo cual volvemos a lo mismo de ese elemento fehaciente de la creación de vida. Y en la circulación sanguínea aparece un hombre y una mujer que a veces nos podría recordar a Adán y Eva, o porque el ADN tiene una parte femenina y una parte masculina. Es algo así como esa hélice, ¿no? Las dos serpientes en la vara de Hermes, la circulación sanguínea, y luego tenemos otro elemento que es la electricidad, ¿no? Un polo negativo, un polo positivo. ¿Por qué crees que relaciona las plantas, el ADN de las plantas con la mujer, como si la mujer fuera, pues eso, el grial, ¿no? La mujer sería, digamos, como las madres ahora estas de alquiler, ¿no? Trabajaría en ese sentido como una madre de alquiler con un preparado determinado que procede de las plantas. Y estaría creando un ser próximo a ello porque las plantas, de hecho, se alimentan por fotosíntesis y no tienen ni el deseo que tenemos los seres humanos, digamos, carnal, y tienen otros elementos que para él pues podrían ser en su momento pues defectos. Decías que la circulación sanguínea también está representada, ¿no? Sí. En otro texto atribuido a Llull que está en la Biblioteca Nacional de París. Imagínate que la circulación sanguínea no será descubierta. Giordano Bruno, que es admirador de Ramón Llull, es el primero que habla, pero seguramente Giordano Bruno ha conocido estos textos de Llull. Y después Miguel Servet nuevamente, pero estamos hablando de 4 siglos, 5 siglos después. ¿Tú crees que él tenía una relación o conoció que había una vida intraterrestre? Lo digo porque se hacía tanta mención a las plantas como material viva, como si las plantas o ciertas plantas tuvieran algo que ver con esos seres intraterrenos. Bien, él en la montaña de Randa trabaja unas matas porque tiene un tratado de botánica y otro tratado de alquimia también. La alquimia dedicada a las plantas se llamaba entonces paranginesia. Pero de las plantas es el conocimiento que nos surge un montón. Muchos medicamentos que tomamos proceden, digamos, de las plantas, no vienen químicamente de las piedras, sobre todo del tratamiento de plantas. Él hace unas matas y en las matas, según explican las leyendas, él escribe determinadas palabras y las plantas cuando salen, pues vuelven a aparecer. Los antiguos cabalistas decía, y esto lo recoge Álvaro Cunqueiro, que tenían capacidad de crear seres artificiales y estos seres podían ser similares a los humanos, plantas o animales que no existían. Esto lo recoge Álvaro Cunqueiro cuando habla del tesoro que algunos cabalistas hebreos hacen debajo de la tierra, que es como se trabaja. Los cabalistas tienen que trabajar en la oscuridad, trabajan con palabras y se pintan determinadas palabras en hebreo en determinados dedos, y entonces no es solamente que el astro domina a la persona, sino que la persona tiene capacidad de dominar a los astros, porque es un vínculo entre él, entre ellos y el universo. Y en su caso, bueno, él en la montaña de Randa, donde está el sitio religioso, que también aparece en el manuscrito Voynich y la comparativa, hay una cueva. En esa cueva él recibe la visita 3 veces, la visita de un ángel que le dicta ese libro que él tiene que hacer, o le da esos conocimientos posiblemente. Un ángel que no se le representa como ángel, sino como un payés, ¿no? Un payés, un hombre vestido de campo, con una piel de cordero y una barratina, un tocado de estos catalanes. Tocado quiero decir un sombrero, no que esté loco, un tocado catalán, un sombrero catalán. Entonces él es el que le dicta estas ideas. Antiguamente las brujas se dice que utilizaban la mandrágora, o en caso de Fausto, el llamado homúnculo. Fausto hace un pacto con Mefistófeles, que es el diablo, y le dice:
que quiere tener el conocimiento absoluto. Y para tener el conocimiento absoluto, Mefistófeles le crea un ser artificial. Este ser viene de la mandrágora y se llama el homúnculo. Entonces se dice que Dios creó a la mandrágora y la dejó inacabada, por eso tiene esa forma semihumana. Es curioso, la mandrágora sí. aparece debajo de los árboles donde inicialmente habían ahorcado a alguien, ¿no? Se dice que el semen del ahorcado pues hacía que la planta germinara de tal manera que apareciera esa mandrágora con forma de semihumano. Sí, exacto, esa es una de las teorías. Quitan la mandrágora y la mandrágora, bueno, la convierte en un ser, una especie de diablillo. Mario, entonces yo creo que él lo que hace es copiar este proceso de creación o copiar elementos de ese proceso de manipulación botánica. Mario, antes hablamos de esas ruedas combinatorias que aparecen en este manuscrito. ¿Qué vínculo consideras tú que tienen con el programa informático de Windows, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es las artes combinatorias, las artes combinatorias como la máquina de pensar? Él crea la máquina de pensar combinando distintas ruedas, y en estas ruedas pues hay consonantes y hay números. Los números tienen, digamos, vínculo con determinadas letras, entonces cada número significa distintas letras. Y igual que, por ejemplo, los lazos, aparecen lazos que significan la letra X cuando tienen un punto delante, todo eso es traducción mía, y después significan la S y la C. Y entonces, claro, Bill Gates coge este libro, que es un libro de la antigüedad, y lo utiliza para hacer su programa de Windows, donde hay las distintas combinaciones de algoritmos dando giros, y giros que son concéntricos, porque estas ruedas contienen A, B, C, D, distintas consonantes, distintas letras, pero hay unas que giran, en cada círculo hay 3, y llega a combinar hasta 7. Entonces las combinaciones son tremendas, infinitas. Uno de los propósitos principales de la actividad literaria de Ramon Llull fue señalar los errores de los racionalistas. Así pues, Llull se dedicó a diseñar y construir una máquina lógica, y digo máquina lógica entre comillas, de naturaleza mecánica. En ella las teorías, sujetos y los predicados teológicos estaban organizados en figuras geométricas de las consideradas perfectas. Por ejemplo, círculos, cuadrados y triángulos. Al operar unos diales y palancas, las proposiciones y tesis se movían a lo largo de unas guías y se detenían frente a la postura positiva o negativa errónea según correspondiese. Según Llull, la máquina podía probar por sí misma la verdad o mentira de un postulado. El religioso bautizó a su instrumento con el nombre de Ars Magna o Gran Arte. Bueno, lo que no entiendo es cómo a Giordano Bruno no llegaran a quemarlo en su día, ¿no? Porque esto suena a tratado mágico, ¿no? Era muy hábil, era muy hábil porque él cada texto, y más viendo el manuscrito Voynich y cómo finaliza, cuando el Vaticano quería santificarlo, yo recibí una persona del Vaticano con la que estuve hablando bastante sobre el tema de Llull, y al final ha continuado siendo beato, o sea, no lo han santificado. Sí que han hecho un libro muy grande sobre él y un estudio, pero es un hombre de una gran sabiduría. Porque a Giordano Bruno lo quemaron. A Giordano lo quemaron, pero tengamos en cuenta que Llull era un creyente ferviente. Y en cambio Bruno era, digamos, más herético, muy violento y agresivo con la iglesia. Inclusive le dicen en un momento, mira, si te arrepientes, pues vamos a mirar de que esto, ¿no? Y él no se arrepiente, comienza a insultar a los compañeros, y entonces eso trae, digamos, la hoguera. En cambio Llull es, digamos... ¿Lo consideran beato? Es beato porque lo era realmente, tiene su pensamiento. Y la diferencia de beato a santo es importantísima, nada que ver. Un beato es un beato, y un santo pues es alguien que está en otro nivel, en otra escala, ¿no? También había curado muchísima gente, pero la curaba a través de las medicinas naturales. Incluso hay otra cosa interesante, que por ejemplo el monasterio del Escorial está también construido sobre la piedra cúbica y sobre conocimientos de Ramon Llull sobre la piedra cúbica. Dicen que hay un vórtice en ese lugar que entra directamente en los abismos del infierno. Así es. Hay como 7 u 8 vórtices importantes que entran en el inframundo, ¿no, Mario? Sí. En todo el mundo, y uno es en el Escorial, ¿no? Uno es en el Escorial. Y cuando se intentó hacer el Valle de los Caídos, o se hizo el Valle de los Caídos, lo que hizo Franco fue intentar cerrar ese vórtice con el Valle de los Caídos. Esto es algo que la gente no sabe. Podríamos hablarlo en otro momento, eso es un tema muy interesante. Si quieres, hablamos un día de la construcción. Porque si ahora van a eliminar o van a convertir en un cementerio en general el Valle de los Caídos, a lo mejor las almas penitentes salen ahí. No sabemos, es abrir la caja de Pandora. No sabemos qué puede pasar. Mario Pérez Ruiz, periodista, escritor, chef de cocina, investigador, amigo de este programa y más de un servidor. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Gracias. Adiós.